Bueno, me dicen que nos están escuchando bien, entonces aprovecho para iniciar. Por acá también dicen desde Yopal, desde Barranquilla. Bueno, entonces vamos a iniciar con este seminario. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación desde Así Vamos en Salud para que aprendamos sobre cómo vamos a viajar sin riesgos. Ya saben que viene la temporada de vacaciones, de los colegios, de las universidades y pues dentro de nuestro país y por qué no también fuera de Colombia, empezamos a tener estos viajes y cómo vamos a prevenir las enfermedades en vacaciones. De eso se trata este espacio. Pero antes de comenzar, por supuesto, ustedes saben que este seminario queda grabado y posteriormente lo encontrarán en nuestro canal de YouTube de Así Vamos en Salud, donde podrán reproducirlo si en algún momento, no sé, se les va la señal, si se pierden de algo o si quieren repetir algo. Entonces ahí vamos a quedar y por ahora le doy espacio a Ingrid Rivera, quien les va a contar un poquito más sobre este seminario. Gracias, Alejandra. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Desde Así Vamos en Salud, desde la estrategia Salud en Facilito, le damos una cordial bienvenida a todas las personas que se vienen conectando a este seminario titulado Viajar sin riesgos, prevención de enfermedades en vacaciones. Pues realmente nos alegra mucho contar con su presencia en este espacio. Justamente lo hemos creado para fortalecer esta participación activa de la sociedad civil organizada y de estos formadores de opinión en todo lo relacionado a la estructura y al funcionamiento de nuestro sistema de salud. Justamente hoy nos reunimos con un propósito muy práctico, conversar justamente sobre cómo cuidar nuestra salud y la de nuestras comunidades, por supuesto, en estos tiempos de descanso, de desplazamientos, de viajes, como lo comentaba Alejandra, porque prevenir es la mejor manera de disfrutar. Agradecemos su interés y su compromiso y justamente ese empeño que han venido ustedes demostrando en estos seminarios y pues todo esto hace parte para que cada vez la ciudadanía esté mejor informada. Les invitamos a participar muy activamente a través del chat, compartir sus preguntas, sus comentarios y pues al finalizar esperamos darle respuesta a alguna de ellas. Como les comento en todos los espacios que hemos tenido, no olviden responder la encuesta de satisfacción que estaremos enviando a través del chat, pues para que ustedes puedan recibir su certificado de asistencia. Pues no siendo más, les doy nuevamente la bienvenida y pues ya dejo aquí nuevamente a Alejandra para que continuemos. Ingrid, muchísimas gracias por aclararnos un poquito más de este espacio. Yo siempre les digo, pónganse cómodas y cómodos, traigan su agüita, su cafecito y prepárense para tomar atenta nota sobre todo lo que vamos a aprender hoy, que me parece muy importante tanto para nosotros como nuestras familias y comunidades. En esta ocasión tenemos a alguien de la casa, que es Nora Benavides. Ella es nuestra coordinadora de información de Así Vamos en Salud. Nora es enfermera, magíster en epidemiología y por supuesto nos va a estar hablando de unos temas muy interesantes para prevenir, para estar atentos respecto a las enfermedades en vacaciones. Entonces, Nora, te dejo acá en este espacio. Bienvenida, gracias por aceptar esta invitación. Muchísimas gracias, Alejandra. Y bueno, les voy a poner la presentación. Denme un segundo, por favor. Y me confirman, por favor, si están viendo. Sí, Perfecto. ampliar y listo. Perfecto. Ahí, ahí estamos viendo, ¿sí? Sí, sí, estamos viendo. Perfecto, bueno. Pues saludarlos a todos. Primero que todo, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio que es su espacio y con un tema súper interesante el día de hoy, que es cómo prevenir enfermedades durante las vacaciones. Ya sabemos todos que se avecina época de vacaciones, ya incluso desde este fin de semana empiezan los chicos a salir del colegio, las personas a salir del trabajo con las vacaciones programadas. Entonces estamos aquí para saber cómo viajar sin exponernos, ya que al viajar nos exponemos a nuevos entornos
y con ello a nuevos riesgos para la salud. Por eso es vital conocer qué enfermedades podemos enfrentar y cómo protegernos. No me voy a extender mucho porque, así como lo vi en los comentarios, están muy ansiosos de escuchar al doctor Franklin, que nos acompaña el día de hoy, nuestro invitado. Entonces, voy a dar un breve contexto para darle paso al doctor. Antes de iniciar, yo sé que muchos saben que es una enfermedad transmisible, pero pues hay otros que no, entonces lo voy a poner en contexto. Estas enfermedades transmisibles son aquellas que se propagan de persona a persona, por el medio ambiente, insectos, el ambiente mismo, y puede ser causada por distintos microorganismos o distintos agentes. Se transmiten por contacto directo, por el aire, por agua, incluso por picaduras de insectos, y eso es lo que vamos a revisar de pronto un poco más a fondo. Lo importante es saber que en muchos casos se pueden prevenir con medidas simples como la higiene, la vacunación, evitando exposiciones innecesarias, etcétera. Aquí en la pantalla vemos tres grupos, que es una de las clasificaciones que tenemos de las enfermedades transmisibles, y son las virales, causadas por virus, como su nombre lo dice. Aquí encontramos enfermedades como el dengue, Zika, la hepatitis, el VIH, y algunas de esas se transmiten por picaduras, otras por contacto y otras por fluidos. También tenemos las bacterianas, como por ejemplo la tuberculosis o el cólera, que se transmiten por agua, por aire contaminado e incluso por mismo contacto. También tenemos las parasitarias o fúngicas o por hongos, como la malaria, la leishmaniasis o la candidiasis, asociadas a condiciones ambientales y falta de higiene. Cada grupo requiere una estrategia de prevención distinta. Si ustedes se dan cuenta, son muy diferentes y cada uno se trata diferente, se maneja diferente, se previene diferente. Pero también tenemos otros grupos, otro grupo de cómo se clasifican las enfermedades transmisibles. Y aquí es por la forma de transmisión. Entonces, aquí encontramos los vectores en en el primer circulito, que son los vectores de pronto para los que no lo saben. Son todos aquellos microorganismos, organismos, perdón, que tienen la capacidad de transportar o transmitir un microorganismo desde un hospedero hacia otro. ¿Qué quiere decir eso? Que transmiten patógenos infecciosos de una persona a otra persona, de un animal a una persona, etcétera, etcétera, como lo hacen los mosquitos. Ese es un solo vector, porque hay otro tipo de vectores. Este es el caso, por ejemplo, de la Aedes aegypti, que lo hemos escuchado bastante por estos días, que transmite enfermedades como el dengue, el Zika, la fiebre amarilla, el chikungunya, etcétera. Entonces ahí podemos decir es los vectores en este grupo actúan como intermediarios entre el agente infeccioso y el ser humano. También vemos la contaminación ambiental, que se refiere a enfermedades transmitidas por el aire, por el agua o por superficies contaminadas. ¿Cuántas veces nos ha pasado que salimos de viaje a una región que no conocemos y que no averiguamos bien antes de viajar y llegamos de pronto con una gastroenteritis o con una infección respiratoria, precisamente porque encontramos microorganismos inmersos en la contaminación ambiental? Aquí podemos encontrar cólera, infecciones respiratorias, gastrointestinales, etcétera. También tenemos otro tipo de infecciones que son transmisión por sangre, que incluye pues el contagio por transmisiones contaminadas, transfusiones contaminadas, perdón, agujas compartidas o incluso accidentes laborales con material biológico. También podemos encontrar cuando tenemos viajes por carretera o no sé, que encontremos en nuestro camino que ocurre un accidente, siempre es recomendable que carguemos guantes. ¿Por qué? Porque si tenemos alguna herida abierta, vamos a ayudar con la mejor intención a otra persona, podemos resultar contaminados de una infección como el VIH, una hepatitis, etcétera. Otra es la vía oral. Incluso creo que esta es una de las que más marca la temporada de vacaciones. A veces, en el momento en que generamos los viajes, no tenemos el contexto del sitio donde vamos y no revisamos la calidad del agua, de los alimentos que estamos consumiendo en otras regiones.
y no estamos acostumbrados y podemos regresar con una gastroenteritis. Las otras son el contacto sexual, que aunque no lo crean, por esta época y a final de año aumentan bastante. Y aquí ya vemos enfermedades como el VIH, sífilis, papiloma humano, que se transmiten por esta vía. Aquí la educación sexual y el uso de métodos de barrera son claves para la prevención. Finalmente tenemos la transmisión vertical, que esto ocurre pues de madre a hijo durante el embarazo, el parto o la lactancia. Algunas infecciones virales como el VIH o el Zika pueden transmitirse si no se detectan o no se tratan a tiempo. Como pueden ver, cada forma de transmisión requiere una estrategia específica de prevención y yo sé que muchas de las personas que están acá son expertas en el tema porque participan precisamente de esas jornadas de prevención para esta época. Conocerla nos permite actuar de manera informada y responsable, tanto en nuestro entorno como al viajar. Entonces, ahorita vamos a ahondar un poco más en este tipo de enfermedades que son transmitidas por los vectores. Aquí vemos solamente unos pocos vectores porque hay muchísimos más, tanto en Colombia como en el mundo. Extraje solamente como los más representativos en Colombia. Entonces, aquí estamos viendo los mosquitos. Son como los vectores que en este momento nos generan más dolores de cabeza en salud pública. Mosquitos como el Aedes aegypti o se me escapa el Aedes albopictus, que transmiten enfermedades como el dengue, el Zika, el chikungunya y la fiebre amarilla. Estos mosquitos tienen ciclos muy cortos, de solo 7 a 10 días, lo que les permite multiplicarse rápidamente si no se controlan. Entonces, por eso que debemos eliminar criaderos y usar repelente es fundamental. Em, Está también el anófeles, que nos transmite malaria y filariasis linfática. Cabe resaltar que estos mosquitos, los que transmiten infección, son los mosquitos hembra. Los mosquitos machos no tienen la capacidad de transmitir la infección. En los flebótomos encontramos esos mosquitos pequeñitos, son mucho más pequeños que los mosquitos, son de 2 milímetros más o menos. Ahí entran los mosquitos que muy comúnmente conocemos como, ay, se me fue el nombre, el jeje, que los vemos en las riberas de los ríos, los vemos en las zonas donde hay mucho pasto, mucho, muchas plantas, y salen más o menos en las horas de la tarde. Entonces, este mosquito tiene la capacidad de transmitir leishmania, pero no son todos los mosquitos. Jeje, ojo, que a veces no podemos generalizar, pero sí sabemos que tenemos que tener precaución porque no todos tienen la capacidad, pero no podemos exponernos al que sí tienen la capacidad porque no, incluso a veces ni los podemos ver. Otro vector que de pronto no vemos frecuentemente, pero que nos encontramos cuando vamos, por eso, por ejemplo, a los paseos al lado de los ríos, donde hay mucha vegetación, son las garrapatas. Y las garrapatas nos pueden transmitir una bacteria que nos genera la enfermedad del INVI. Yo creo que muchos conocemos aquí de qué se trata. Nos puede generar enfermedad a nosotros y a las mascotas. Por ejemplo, los que tengan de pronto mascotas acá saben que especialmente a los perritos les genera unas enfermedades bastante complicadas. Entonces es importante cuando vamos a zonas con pasto, arbustos, bosques, o incluso cuando tenemos contacto con animales que han estado muy expuestos en esta parte, es bueno realizar una revisión corporal completa, tanto a los animalitos que llevemos o que nos encontremos y a nosotros mismos cuando regresemos de estas zonas potencialmente infestadas de garrapatas. ¿Qué tenemos que hacer? Siempre revisar esas partes del cuerpo donde se alojan usualmente las garrapatas, que es bajo los brazos, dentro y alrededor de las orejas, parte interior del ombligo. Ellos siempre buscan como una parte más oculta, la parte posterior de las rodillas, dentro y alrededor del cabello, entre las piernas, alrededor de la cintura. Son zonas donde debemos revisar siempre cuando vamos a estos sitios que de pronto podemos pensar que nos puede poner en riesgos de adquirir una garrapata.
Si encuentra alguna adherida a ella, simplemente hay que retirarla. Hay muchas formas, hay muchos mitos de cómo retirarla. Hay gente que dice que con una agujita caliente, que porque se quedan las paticas allá adentro. Importante ir al médico y revisar a fondo, exponer el tema que estuvo expuesto a una garrapata para que se hagan los exámenes necesarios. Y por último, un triátomo, que el que viene en la parte inferior, que es un chinche, como comúnmente lo llamamos aquí en Colombia, y lo vemos en muchas partes del país. A veces he escuchado gente que dice, ay, tan bonito este animalito. Pues no es tan bonito. El animalito, el chinche, tiene la capacidad de transmitir el Chagas cuando está contaminado. El Chagas o la enfermedad de Chagas es ocasionada por un parásito que se llama Trypanosoma cruzi y que vive pues en el intestino de estos animalitos, y en el momento en que ellos pican a una persona depositan sus heces cerca de la picadura, y cuando nosotros nos rascamos, entonces lo que hacemos es introducir los parásitos dentro de la picadura o de la herida que nos dejaron. También se puede transmitir por otras vías, que es poco común, como la ingesta de alimentos contaminados o transmisión congénita, pero que no es tan común. Lo importante de esto es, si detectamos alguna picadura, ir inmediatamente o recurrir al médico, porque puede ser sintomático, puede que se ponga roja la piel con un eritema leve, puede que haya fiebre, pero más adelante eso es a corto tiempo. Pero esta enfermedad tiene la capacidad de que a largo plazo puede generar daños graves en nuestro corazón. Entonces nos puede generar enfermedades cardiovasculares o gastrointestinales de importancia. Cuando vemos las arbovirosis o esas enfermedades son causadas por virus que se transmiten por estos animalitos que les acabo de comentar, encontramos que hay cuatro que son muy sonadas acá en Colombia. La primera es el dengue. Aquí vemos que una de cada cuatro personas se infecta, pero la gran mayoría son asintomáticas o tienen síntomas leves. Ya cuando vemos que hay un dengue grave, encontramos síntomas como un eritema como el que alcanzan a ver en la fotografía, no sé si lo alcanzan a ver bien, como un sarpullido, una erupción, puede sangrar, que es lo que realmente genera la gravedad del dengue. ¿Por qué? Porque puede generar un sangrado profuso y puede complicar el tema de la persona. Entonces, siempre hidratarnos muy bien, identificar los síntomas, si tienen fiebre, dolor muscular, erupciones, puede ser dengue, vayan al médico, notifiquen para que sean revisados oportunamente. El dengue grave puede causar también un dolor abdominal intenso, eso también es importante, y mucha sensibilidad, vómitos persistentes, al menos 3, más o menos 3 a 4 en 24 horas, sangrados por la nariz o las encías sin causa aparente. También podemos vomitar con sangre. Un sangrado debajo de la piel, nos pueden estar empezando a aparecer moretones sin justa causa. Entonces, ojo con eso, ir inmediatamente al médico. La fiebre amarilla, ¿cómo la identificamos? Precisamente, los síntomas son muy similares de estos cuatro en algunos de los síntomas. Pero ¿qué pasa con la fiebre amarilla? Precisamente como su nombre lo dice, la fiebre amarilla, la persona cuando tiene síntomas graves empieza a ponerse histérica o, en otras palabras, amarilla. Entonces, eso es síntoma de que hay un daño en tema del hígado. Entonces, hay una acumulación de la bilirrubina en todo el cuerpo, lo que genera como esa coloración amarilla. También pueden generar sangrados aparentes cuando es una sintomatología grave. Usualmente, los casos de fiebre amarilla que se han dado no son tan graves, pero sí
tienen una alta letalidad cuando presentan sintomatología grave. El doctor Franklin ahorita nos contará un poco más a fondo acerca de estas enfermedades. El Zika es menos frecuente en Colombia, ya pasó como la época. También presenta un fiebre, sarpullido, dolor articular, pero es más frecuente que se presente, o su mayor característica es la conjuntivitis. Y para el chikungunya, el dolor articular. Todos tienen una sintomatología muy similar, pero cada uno lo caracteriza algo diferente. El chikungunya es el dolor articular. Aquí en esta diapositiva vemos como el ciclo del mosquito de la Aedes aegypti. Y puedo decir que una historia que dura solo 10 días puede cambiar una vida. Así como podemos contagiarnos levemente de una de estas patologías que acabamos de hablar, de una de estas infecciones que acabamos de hablar, también nos puede cambiar la vida con algo más grave. Entonces, ojo, cada huevito que flota en un charco de agua estancada es el inicio de una amenaza silenciosa. En tan solo 7 a 10 días, ese puntito blanco que ven a veces en los estanques se transforma en un mosquito capaz de transmitir enfermedades como el dengue, el Zika, el chikungunya o la fiebre amarilla. El tiempo de vida del mosquito de la Aedes aegypti responsable de pues, transmitir estas enfermedades varía más o menos entre 2 a 4 semanas. Entonces, si tenemos este tipo de estancamientos, es más fácil retirarlo que acabar un mosquito que va a durar entre 2 y 4 semanas. Esta imagen la traje porque nos recuerda que la prevención comienza en casa. Yo sé que las autoridades nacionales, locales, departamentales tienen algunas responsabilidades, pero nosotros en casa también tenemos mucha responsabilidad y es lo que queremos transmitir también. Eliminar criaderos, tapar recipientes, evitar acumulaciones de agua. Parecen actos pequeños, pero que aportan demasiado a la salud pública y yo sé que muchas de las personas que están aquí lo hacen, pero también he hablado con varias de las personas que han estado acá y comentan que como no es frecuente la educación, hay personas a las que se nos olvida o cuando viajamos o cuando vivimos en estos sitios de alto riesgo. Entonces debemos romper el ciclo de este mosquito cuando esté en nuestras manos, porque en salud el conocimiento no solo es poder, sino también protección. Em, Aquí solamente como manera de información, el número de casos que nos reporta la OPS que hubo el año pasado para dengue en las Américas y el número de muertes que se registraron a fin de año, o sea, de todo el año, perdón, según la OPS. Y según el Instituto Nacional, en el último boletín del año pasado fueron la cantidad de casos reportados de dengue y 255 casos confirmados de muerte derivada del dengue y 143 que estaban en estudio. Aquí un mapa de pronto un poco más drástico que nos muestra, este es el monitoreo que hace la CDC acerca del dengue. Entonces nos podemos dar cuenta que Latinoamérica y el Caribe presenta bastante propagación, o sea, somos países endémicos, pero en los últimos años ha venido incrementándose. Esto tiene que generarnos algún tipo de alerta, no acostumbrarnos a que esto es normal, sino seguir trabajando con las comunidades, porque es un reto urgente estas enfermedades infecciosas para todos nosotros. Como muchos países, Colombia enfrenta brotes constantes de enfermedades como dengue, Zika, chikungunya y tuberculosis, por ejemplo. Estos brotes se agravan en zonas por poco acceso a la salud o condiciones sanitarias deficientes. Por eso la prevención es nuestra mejor herramienta. Educación a la comunidad, vacunación, vigilancia epidemiológica, todas esas acciones yo sé que salvan vidas y muchas de las personas que están acá yo sé que lo tienen más que presente porque trabajan en el día a día de esto. Muchas veces hablamos de desigualdad en el acceso a la salud y eso es una realidad con la que venimos desde hace muchos años,
pero también debemos empoderar a la ciudadanía para que ellos mismos empiecen a trabajar por su salud. Hay cosas tan simples como las que les acabo de comentar que se pueden hacer desde casa y ayudarían a disminuir bastante esta carga de enfermedad en Colombia. Entonces, ya entrando como en materia, solamente unas recomendaciones muy pequeñitas cuando nos vamos de viaje. Entonces, cuando nos vamos de viaje, lo primero que empacamos ropa, em, documentos y pues lo que vamos a necesitar durante el viaje. Pero pocas veces entramos a las páginas de la región a donde vamos a ir o al Instituto Nacional, por ejemplo, para revisar alertas o noticias que hayan acerca de la ciudad o del territorio o del país a donde yo me voy a dirigir. Es importante revisar esas recomendaciones de cada uno de los territorios a donde voy a viajar para revisar qué avisos de salud y advertencias específicas hay en esos territorios. Eso me va a ayudar mucho a saber qué debo empacar, qué no y cómo debo prepararme. Siempre verificar el carnet de vacunación antes de salir viaje. Estoy hablando de la vacunación en general, especialmente si vamos a otros países. La indumentaria adecuada si vamos a zonas de calor. Recordemos las oleadas de calor que hay, pero tampoco podemos obviar el- las enfermedades por arbovirus que les acabo de comentar. Entonces es bueno también llevar, si sabemos que hay este tipo de vectores en los territorios, llevar ropa ligera, camisas, pantalones holgados, pero de manga larga que me permitan eh, librar un poco el tema de los mosquitos. Un botiquín, empacar repelente, ojalá que sea registrado por la EPA, y un botiquín con analgésicos que me permitan tratar alguna sintomatología en caso de que llegue a ser infectado por alguno de estos vectores. Durante nuestra estadía, verifiquemos, no dejemos solamente a las autoridades, como les digo, cuando lleguemos, si vamos a hospedarnos en un hotel, si vamos a hospedarnos donde un familiar, si vamos a una casa donde estamos o si vivimos en una zona endémica, por favor, revisemos siempre, tomemos las medidas necesarias para controlar los mosquitos. Si nos damos cuenta, estos charquitos que vemos en la foto, lo vi, me pareció como interesantes. A veces uno, cuando vamos de pronto a otros territorios, nos encontramos con estas imágenes y nos parece normal. Pero entonces debemos también generar las alertas porque si las personas que están ahí de pronto no lo saben o no se han dado cuenta, nosotros también tenemos que tener ese empoderamiento y decir, oye, esto tenemos que retirarlo de ahí o secarlo para que no se convierta en un factor de riesgo. Los mosquiteros o los angeos en las ventanas y puertas, importantísimo. La CDC recomienda estar en lugares con aire acondicionados y mosquiteros en puertas y ventanas. Llevar métodos de barrera, utilizar métodos de barrera como los soldillos. Y una vigilancia activa, por ejemplo, en las piscinas, que pues ahorita todos salen época de vacación, lo primero que piensan los niños es piscina. Revisar el adecuado o la adecuada limpieza de las piscinas, una piscina adecuadamente clorada, según la CDC, impide que se almacenen o se depositen huevos y previene este tema de los mosquitos. También si llevamos mascotas, limpiar por lo menos una vez a la semana los bebederos de las mascotas. Por último, ya como las recomendaciones que nos deja la OPS, cubrir bien los depósitos de agua, cepillar con agua y jabón paredes internas de barriles y toneles, posteriormente mantenerlos tapados, desechar adecuadamente los neumáticos en desuso para evitar que se abandonen a la intemperie, eliminar recipientes que están al aire libre y que podrían acumular agua, limpiar las canaletas, los desagües y depósitos de agua del aire libre, del aire acondicionado, perdón, cada semana, proteger las puertas y ventanas con angeos, como lo llamamos aquí en Colombia, vaciar y limpiar cada semana la bandeja externa del refrigerador, cambiar el agua de floreros y platos de macetas una vez a la semana, lavar al menos una vez a la semana los beberos de las mascotas y vaciar y mantener secas las piscinas que no se usan.
Eso como a grandes rasgos, es como el abrebocas para darle paso al doctor Franklin. Aleja, te dejo para que nos ayudes a presentar al doctor. Muchas gracias, Nora, por este espacio. Bueno, pues a la vez nos habían llegado varias preguntas, pero yo creo que nos esperamos a la presentación del doctor Franklin porque sé que ahí se esclarecerán varias. Eh, el doctor Prieto es médico, cirujano, magíster en salud pública, en bioética y en epidemiología, es PhD en salud pública y exdirector de vigilancia y análisis del riesgo en salud pública del INSS. Bienvenido. Muy buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias. Así vamos en salud por la invitación. ¿Me confirman si me escuchan bien? Aló. Sí, sí lo estamos escuchando. Creo que ahorita tuvimos justamente una intermitencia de internet, pero lo estamos escuchando bien. Ya. ¿Ahora me oyó? Ok. Entonces, disculpen, voy a compartir pantalla. Entonces, como es la invitación que nos han hecho, así vamos en salud. El propósito fundamental es tratar de que tengamos algunas comprensiones alrededor de lo que significa viajar sin riesgo, alrededor de lo que puede significar la prevención de enfermedades en vacaciones. Creo que el concepto de salud del viajero es un elemento que cada vez tiene mayor importancia para quienes estamos ofreciendo servicios de salud, para la salud pública y en general a nosotros como ciudadanos. Algunos pueden tener la oportunidad ya sea de viajar o de recibir viajeros, ya sea en razón a su trabajo o en razón a que vuelve la diáspora, las personas que se fueron del país hace unos años y se fueron de la región de donde son procedentes y donde son nativos, que al regresar a sus entornos naturales muchas veces se exponen o exponen a las personas a donde llegan algunas condiciones de salud que entre otras pueden ser transmisibles. Entonces, parte de lo que vamos a revisar es un entorno de 4 elementos. Un primer elemento que pasa por el riesgo internacional, aquellos no solamente que tienen la posibilidad de viajar al exterior, o que regresan del exterior, sino adicionalmente la necesidad de estar pensando lo que puede ocurrir con estos viajeros. Lo segundo, alrededor del riesgo nacional, que es el viaje interno, muchas veces de personas que retornan, como ya lo mencioné, a sus predios, o personas que van algunas veces a sus espacios vacacionales o a visitar a su familia en otros entornos. Los riesgos que pueden significar para todos, tanto aquellas personas que proceden o que viajan al exterior, como las personas que lo hacen en el ámbito nacional, y algunas otras recomendaciones, aunque Nora ya adelantó algunas de las principales. Entonces, primero me voy a referir a lo internacional. Entonces, lo internacional quiero que queden en mente con 2 elementos que son de preocupación desde la salud pública. El primero es el sarampión y el segundo es el mpox, un monkeypox, que ustedes recordarán en el caso de sarampión es una enfermedad para la cual se cuenta con una vacuna ya desde hace mucho tiempo, más de 30 años, y esa vacuna ha sido tan efectiva que permite que hoy día América pueda pensar en eliminar y por qué no en erradicar la enfermedad. En el caso del mpox, porque hay 2 declaraciones de esta enfermedad como un evento de salud pública de importancia internacional, y eso hace que tengamos todos la mirada hacia él. Entonces, primero para hablar del sarampión, no me voy a tener en datos para no llenarlos de información, pero sí la preocupación se radica en eso. Ha habido un conjunto de situaciones que ayudan a que lo que ustedes ven en el mapa, y es que haya una afectación importante de casos en la región norte de América, en Norteamérica, que generan cadenas de transmisión. Y eso sucede en escenarios donde confluyen 3 cosas. La primera de ellas es bajas coberturas de vacunación y el hecho de que haya un grupo importante de personas que no tengan el antecedente de vacunación mantiene de alguna manera un colchón de personas por las cuales podría transmitirse la enfermedad si llegara a esos ciclos, como ocurre en Norteamérica. Lo segundo es los movimientos antivacunas. Los movimientos antivacunas están muy relacionados por el hecho de las personas que al tener un evento adverso, algunas veces anecdóticos, algunas veces lo que está documentado en la literatura, pregonan que las vacunas no son seguras cuando
la experiencia de su uso de manera masiva en el mundo ha demostrado lo contrario. Y al otro, o sumándose a ese escenario, los movimientos negacionistas del impacto de la vacunación que hacen que las personas nieguen de la vacuna, en parte, a veces por sus creencias o por su cultura, y en gran parte por lo que reciben en los medios de comunicación, más que los medios de comunicación en las redes sociales. Eso se vuelve un caldo de cultivo interesante. Entonces, la importancia de si usted va a viajar a Norteamérica, una de las cosas que debería pensar es importante vacunarse. Es importante revisar el esquema de vacunación o poder indagar, especialmente en los adultos, si recibieron la vacuna. Muchos de ustedes guardan la vacuna, el carnet de vacunación entre sus recuerdos y en el caso de sus niños sí o sí asegurar que tengan esa vacunación. Noten aquí algunos datos. Los grupos de edad en general son todos, pero hay una preocupación porque los grupos que debían estar recientemente vacunados están teniendo casos y las incidencias en los grupos que hace más tiempo tuvieron que haber estado no lo están. Y ese es parte del llamado, como los movimientos antivacunas y los negacionistas de la vacunación han provocado como una serie de desinformación que nace casi con el mismo COVID, eso ha hecho desestimular que se vacune la gente. Ustedes ven cómo en Estados Unidos, especialmente en el estado de Texas, en el caso de México, en el estado de Chihuahua, que es en el norte, en el límite con Texas, y en los estados, en las provincias del sur de Canadá, se está presentando cadenas de transmisión constante. De hecho, revisando los datos ya en Buenos Aires, se están detectando cadenas de transmisión. Entonces, si yo tengo que viajar a esos sitios, tengo que pensar en vacunarme. Entonces, ¿cuál es la prerrogativa o el mensaje que quiero dejarles? Si usted es viajero y va hasta allá, piensa en vacunarse previamente, pero no vacunarse el día antes de tomar un avión, sino vacunarse con el suficiente tiempo para que cuando usted llegue a ese sitio, pues ya tenga las defensas suficientes. Y en el caso de cuando vuelva, si está o no está vacunado y desarrolla síntomas, especialmente fiebre y brote en la piel, inmediatamente consulte porque ese puede ser un antecedente valioso, el hecho de viajar, de no estar vacunado, para pensar que usted pudo haberse infectado con sarampión. En el caso de los servicios de salud, que piensen en los viajeros cuando tienen un exantema, que eso puede corresponder a un sarampión, es decir, personas que tengan fiebre y que tengan brote en la piel, brote muy finito, puede corresponder a tener un sarampión. Y obviamente, ante la presencia de los casos, poder hacer el reporte inmediato para que las autoridades de salud hagan las acciones de salud pública correspondientes para evitar que hayan otros casos. El segundo es el mpox. Entonces, ustedes ven aquí la distribución durante este año del mpox. Si ustedes recuerdan, hacia agosto del año pasado, la Organización Mundial de la Salud la declaró como una emergencia de salud pública internacional por la emergencia de un segundo tipo de mpox, que es el mpox 1B. Antes la preocupación era por el mpox 2A, que nació un poco de la desinhibición sexual que contribuyó a que las personas viajeras, algunos que promueven o tienen mucho cambio de pareja, al tener esos cambios de pareja se expusieron de manera importante en un momento donde había una explosión de casos de mpox y eso llevó a exportarlo a otros territorios. Hoy día, con el segundo tipo, el grado 1B, no se ha visto que esa extensión se dé. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud mantiene la declaración por la preocupación de no seguir ayudando a África a hacer la contención de la epidemia. Entonces, el llamado es, en el torno de este mes, donde se celebra de alguna manera la diversidad de género, en ese escenario de la diversidad de género que en algunos sitios o por algunas manifestaciones de intercambio sexual importante, llevan a que la gente disminuya su umbral de riesgo, disminuya su percepción de riesgo y se exponga de una manera soterrada a ese intercambio de parejas que puede llevar a exponerse al mpox. Entonces recuerden que a pesar de que la Organización Mundial de la Salud recientemente, la semana pasada, volvió a revisar el caso del mpox que no se ha exportado de manera importante a todos los otros continentes, consideró que debía mantenerse como un evento de salud pública de importancia internacional. Entonces, si usted es un viajero y va a zonas donde está circulando el mpox, pero adicionalmente tiene una alta tasa de intercambios sexuales como parte de sus deseos y de sus costumbres, tenga en cuenta que debe tener una percepción de riesgo más alto y que si llega a tener una enfermedad del tipo brote, consulte oportunamente para que las autoridades de salud puedan detectarlo, porque encuentran también nuevamente
una fiebre con unas manifestaciones en piel que pueden corresponder a un mpox y poder hacer el reporte inmediato para nuevamente realizar las acciones pertinentes. Entonces, recuerden, es importantísimo en la doble vía. Primero, si yo voy a viajar, voy a entender que puedo asumir algunos riesgos y esos riesgos me deben llevar primero a reconocer que puedo ser un enfermo. En el caso del sarampión, porque no me he vacunado. En el caso del mpox, porque tengo una alta tasa de intercambio sexual. El segundo elemento es lo nacional, y ahí solamente me quiero quedar con dos eventos. El primero de ellos es la fiebre amarilla y el segundo es el dengue. Entonces, la fiebre amarilla fue declarada una emergencia nacional hace unos meses y en el caso del dengue fue declarado hace más de un año en una situación que requería una atención adicional a la que habitualmente se hace. Entonces, solo para mostrarles, esta ha sido la curva epidémica de fiebre amarilla. No estamos hablando de un hecho explosivo que está afectando un número importante de personas. Estamos hablando que hay de alguna manera una cierta contención porque el número de personas que se exponen corresponde a la historia natural de lo que llamamos en la salud pública la fiebre amarilla selvática. Y son personas que se introducen en la barrera entre la frontera silvestre, es decir, entre la frontera de los cultivos agrícolas y la frontera del bosque o de la selva, y en esa frontera, por algunas condiciones naturales, se ha propiciado que el mosquito haya podido adquirir el virus a través de mamíferos que han mantenido su circulación o han mantenido su supervivencia en los entornos naturales, en esos bosques y en esas selvas. Entonces, especialmente lo que ha sucedido durante este año se ha concentrado especialmente en una zona donde habitualmente no se considera un riesgo, que es la zona del Tolima, que es donde ustedes ven tanto los puntos rojos como los puntos, las estrellitas, perdón, en este mapa desarrollado por la Organización Panamericana de la Salud en su última alerta epidemiológica, que llama la atención a eso. O sea, nuestro riesgo no es para viajar a cualquier parte de nuestro país, no es un riesgo por viajar a las grandes ciudades, no es un riesgo por viajar a las zonas de recreo donde voy a estar en piscinas o al lado del mar, donde la posibilidad que esto se dé es cero. ¿Dónde está el riesgo real? El riesgo real está al introducirme en esos bosques, en esas selvas o en los parques naturales, para ser de alguna manera más específico, donde yo podría tener contacto con estos mosquitos. En el caso particular del Tolima, tenemos una situación de correr la frontera agrícola y al correr la frontera agrícola por los cultivos de café, pues dar unas condiciones propicias para que un virus que estaba inicialmente en un bosque se venga un poquito más hacia los cultivos y al venirse un poquito más hacia los cultivos, las personas que habitan en esas zonas, que regresan a esas zonas o que van a cultivar, se pueden infectar a través de la picadura de los mosquitos. ¿Dónde está el riesgo principal? Está allí en el Tolima, en esas zonas rurales, no por ir a Ibagué, no por ir al Espinal, no por ir a las cabeceras municipales, sino más por ir a las zonas rurales, especialmente en esas fronteras entre los cultivos y los bosques y las selvas. Como ustedes ven en el mapa de la derecha, la extensión de lo que ha significado la afectación en América es importante y está muy relacionada con la misma situación. Son zonas boscosas o zonas de selva. Entonces, si yo soy un viajero, entiendo, si yo me meto en una zona de riesgo, como pasaría una persona que lo haga por motivos de trabajo o por motivos algunas veces de lo que significa la situación de desorden público en algunas zonas del país, pues va a aumentar mi riesgo si yo no tengo un antecedente de vacunación. Entonces, tengo que pregonar o tratar de facilitar que esas personas accedan a los servicios de vacunación, especialmente a los que viven allí en el Tolima, en esas zonas, y especialmente aquellos que regresan, que van a visitar a sus familiares o que van de turismo a esas zonas muy cercanas a esa frontera entre lo veredal y el bosque natural, en este caso el bosque de Galilea, que es la zona más afectada en este departamento del Tolima. De la misma forma, debíamos pensar a las personas que se puedan introducir a otros bosques o se puedan introducir a otras selvas donde haya unas condiciones especialmente por debajo de los 1.600 metros. Como pasa con todas las enfermedades transmitidas por mosquitos, se resalta la necesidad de mantener las medidas de barrera que mencionaba antes Nora, la necesidad de utilizar ropa de manga larga, utilizar repelentes, dormir bajo toldillos y fumigar los entornos donde voy a residir para tratar de disminuir la posibilidad de contacto con potenciales vectores. En el caso de los servicios de salud, si una persona ha viajado a esas zonas, se ha introducido en los bosques a causa del trabajo, a causa del turismo,
pensar ante la presencia de síntomas que puede corresponder a un caso de fiebre amarilla, pero no estamos hablando de una situación que esté completamente diseminada, es una situación concentrada que está ocasionando entre 4 y 7 casos semanales en esas veredas muy cercanas a la zona de afectación entre esa barrera agrícola, selvática, agrícola, bosque realmente. A los médicos pensar en esos viajeros, pensar en esas personas que tienen las condiciones para atenderlos adecuadamente y detectar la fiebre amarilla. En el caso del dengue estamos hablando de que afortunadamente las versiones graves o con manifestaciones de signos de alarma están disminuyendo en el país. Sin embargo, en algunas ciudades, ahí sí en algunas ciudades capitales, en las zonas urbanas, se está registrando un aumento importante durante las últimas semanas. Lo que ustedes ven con un circulito amarillo son aquellos ciudades capitales o ciudades de más de 100.000 habitantes donde hay que tener unas precauciones mayores de uso de barreras de protección, nuevamente repelentes, mangas largas, poder fumigar los entornos y en lo posible, como lo mencionaba Nora, recoger algunos utensilios que pueden acumular agua y que pueden facilitar que el vector se mantenga. Ustedes ven ahí la lista de los municipios, no me voy a tener en ellas porque esta presentación, al igual que el video de esta charla, ustedes van a poder acceder y van a poder congelar la presentación. Entonces recuerde, si usted va a esas zonas de riesgo, trate de utilizar medidas de barrera, trate de mejorar la protección ambiental, disminuyendo la posibilidad de tener criaderos de los mosquitos o tratando de fumigar en esos entornos cercanos donde va a vivir. En el caso del servicio, de los servicios de salud, nuevamente pensar en estos síntomas en el viajero y promover su reporte inmediato a las autoridades para que se realicen las actividades correspondientes. Finalmente, en el esquema de para todos, ¿cuáles son las preocupaciones fundamentales? Hay 3 preocupaciones que podría de alguna manera no solamente referirme a este momento, sino de manera permanente cuando estamos hablando de viajeros. La primera es la tosferina, la segunda la infección respiratoria y la tercera el golpe de calor. Desde el año pasado, esta es la única gráfica que pude conseguir de la situación que ocurre en Estados Unidos. Se ha venido viendo un aumento importantísimo de los casos de tosferina, especialmente en niños y adolescentes, que lleva una preocupación importante porque también está relacionado con vacunas y está relacionado con la cultura que ya debíamos tener de protegernos cuando tenemos síntomas respiratorios. Cuando voy a México, ustedes observan una curva muy similar e incluso por una afectación del mismo estado que está teniendo un aumento importante de casos de sarampión, lo que refleja un poco los efectos que están teniendo la corte de personas o las personas que no tienen actualizado su esquema de vacunación. En el caso de Perú, el aumento es todavía más considerable con algunas emergencias adicionales porque la tosferina está mostrando de una manera más agresiva. Cuando hablo de agresiva, es un poco más letal. En el caso de Colombia, estamos viendo también ese incremento casi al mismo volumen de lo que se presentaba antes de 2017, con una afectación importante de algunas ciudades capitales, especialmente la ciudad de Bogotá y la ciudad de Medellín y algunos municipios de Antioquia, donde se han presentado conglomerados de casos importantes. Entonces, pues el mensaje alrededor de eso es lo mismo. Si yo estoy en unas condiciones de viaje y en general debo revisar el esquema de vacunación de los niños que son los más afectados, asegurar la vacunación de las mujeres gestantes, asegurar la consulta oportuna cuando las personas tengan síntomas de tos que demora mucho tiempo en resolverse, especialmente acompañada de vómito y que el niño se ponga morado, que tiene muy difícil resolución. Y eso hace que de la misma forma que hemos hablado de estas enfermedades, como pensándolas en los viajeros, la pensemos también en los servicios de salud para promover también su reporte inmediato. En el caso de la infección respiratoria aguda, esta es la tendencia en el mundo, y es que lo que vimos fue que con el proceso invernal que sucede a final del año pasado, ha habido un aumento importantísimo de los casos de influenza en todo el hemisferio norte especialmente, que luego se transmite progresivamente a todos los países del sur. Entonces, uno quedaría tranquilo, pero cuando va y mira la misma transmisión que está ocurriendo en Chile y en Argentina, la preocupación es que cualquier persona debe recordar la importancia que significa. Si usted tiene síntomas respiratorios y va a viajar o va a tener contacto con multitudes o va a estar en un espacio compartiendo con muchas personas, la necesidad de usar la mascarilla, de usar el tapabocas para evitar infectar a otros. Y en el caso de que usted asista a sitios y quiera protegerse, especialmente si es una persona de riesgo,
utilice también el tapabocas para disminuir la posibilidad de estar infectado en un escenario donde usted podría percibir no le va a pasar nada. Entonces, y al mismo tiempo lo que puede estar ocurriendo con otros virus, como lo que evidencia el aumento sostenido que ha tenido la circulación al final del pico respiratorio del virus sincitial respiratorio que causa enfermedad especialmente en los niños menores de 6 meses y en los adultos mayores. Entonces, nuevamente el estatus vacunal, ¿sí? Pregonar, promover que los niños se tengan su esquema de vacunación adecuado, que las personas de riesgo hayan recibido su vacuna de influenza, que se consulte oportunamente ante los signos de alarma, que se proteja a los adultos a los adultos que tienen mayor riesgo, a las mujeres gestantes, y hacer protección de doble vía. Nuevamente insistirle, si usted tiene síntomas respiratorios y viaja, utilice el tapaboca, proteja a los otros. Y si usted está en entornos donde va a tener una alta tasa de contactos, si se percibe en riesgo, es mejor que use la mascarilla. En el caso de los servicios de salud, uno de los criterios para configurar que una infección respiratoria aguda cuando se manifiesta con elementos de gravedad y una persona tiene un antecedente de viaje requiere un estudio particular adicional que lleve a hacer el diagnóstico de qué virus está causando el problema y poderlo reportar inmediatamente a los servicios de salud. Y finalmente, en términos de lo que nos afecta a todos, la necesidad de entender el golpe de calor. El verano que se viene va a ser un verano bastante árido, se espera que sea así, y eso lleva a una preocupación importante. Durante los últimos 20 años, el mundo ha visto un aumento de las olas de calor que ha llevado a que las personas sufran unos niveles de deshidratación, de quemaduras causadas por el sol y de algunos síndromes relacionados, algunos signos y síntomas relacionados que pueden afectar su salud. Entonces el llamado está también a entender que no somos de alguna manera inmunes a lo que significa estar en contacto con el sol, a estar en contacto con días soleados. Esto significa hidratación y no subvalorar la condición climática en doble vía, o sea, pensar que somos inmunes, incluso cuando somos adultos o cuando somos adultos mayores y salimos en la madrugada o muy temprano en las zonas cálidas a hacer actividad física, a caminar y desestimamos el impacto que puede tener el sol cuando empieza a tener sus picos más importantes en términos de la hidratación y de este síndrome que se conoce como el golpe de calor. Entonces, la necesidad de que los servicios de salud también se preparen para ofrecer un tratamiento oportuno en el marco de su atención de urgencias. Finalmente, otras recomendaciones: lavado de manos, nos evita infecciones respiratorias agudas y enfermedades agudas. Agua segura. En muchas de nuestras ciudades capitales el agua es segura. Sin embargo, muchas veces por alguna de su composición a veces la rechazamos, pero es importante asegurar que podamos tener la mejor agua posible. Tener cuidado con los alimentos en los negocios ambulantes sin estigmatizarnos, el uso del bloqueador solar y no olvidar que muchas veces cuando estamos por fuera de nuestras ciudades la percepción de inseguridad se pierde y empezamos a ser como mucho más laxos en asumir algunas conductas de riesgo como movilizarnos en zonas que no conocemos, cosas que no haríamos habitualmente en nuestras ciudades. Ahora sí, finalmente, importantísimo para los servicios de salud. Recuerden, así como es cada vez más importante preguntar por la ocupación de las personas, es importante averiguar su procedencia, los antecedentes de viaje, los antecedentes vacunales y los comportamientos de riesgo. Este conjunto de elementos que da la epidemiología es aquel que va a permitir que podamos detectar oportunamente estos eventos de interés en salud pública. Si una persona decide meterse al monte, discúlpenme la expresión, en zonas donde está ocurriendo fiebre amarilla sin vacunarse y presenta signos y síntomas compatibles, es muy posible que sea un caso de fiebre amarilla. Si una persona regresa del exterior de zona donde está circulando el sarampión con fiebre y brote, sin tener un antecedente de sarampión, piensen que puede ser sarampión. Muchas gracias de antemano. Recuerden que lo importante no es llegar, sino el camino. Y parte del camino significa todo lo que preparamos para poder hacer un viaje saludable y para que de alguna manera podamos, como servicios de salud pública, responder adecuadamente a las necesidades que tiene la comunidad y evitar sus riesgos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Franklin, por este espacio, por todo lo que nos contó. Pues muy enriquecedor, realmente, porque pues ahí dejamos como en el radar tanto lo que nos contó Nora como usted de cómo cuidarnos, cómo prevenir y demás. Sin embargo, nos han llegado varias preguntas a través de nuestro chat. Entonces,
eh, por Pero acá. ¿No lo estamos viendo en este momento? No sé si está por ahí o pasó algo. Creo que sí está ahí conectado, pero no lo estamos viendo, doctor Franklin. Listo, ya está por acá. Alejandra, antes de pasar a las preguntas de la audiencia, yo tengo dos preguntas que me parecen súper importantes, aprovechando este súper experto que nos acompaña hoy. Doctor Franklin, nuevamente muchísimas gracias por esa presentación que nos deja pues muchísimas enseñanzas, muchísimos aprendizajes ahorita para el tema de vacaciones. Yo creo que todas las personas que están conectadas aquí eh, lo van a poner en práctica y lo van a replicar porque lo están pidiendo además. Y yo quiero que precisamente pensando en ellos, le tengo una pregunta, doctor, y es, ¿cómo se coordinan estos sistemas de vigilancia en los territorios para detectar estos brotes durante los periodos de alta movilidad como vacaciones escolares o festivos prolongados, doctor? Hay una cosa y es que generalmente cuando tenemos festivos, a la par de que tenemos festivos, hay celebraciones en ciudades. La gente suele ir hacia las ciudades donde se presentan estos eventos masivos. Hay una costumbre tradicional al interior de los servicios de salud de aumentar el nivel de alerta, primero de los servicios de salud para poder atender cualquier tipo de emergencia y segundo de reconocer diferentes riesgos, algunas veces riesgos locales que pueden aumentar, pero algunas veces también los riesgos que significa la importación de casos por personas que proceden de otras zonas. Sin embargo, mucha de la organización significa un esfuerzo continuo porque algunas de las ciudades de nuestro país son completamente turísticas y no solamente son las celebraciones las que motivan que haya un aumento de las alertas, pero hay una cultura importante de asegurar que se pueda ofrecer de manera adecuada servicios de salud y adicionalmente intensificar las acciones con los manipuladores de los alimentos, con los procesos de oferta de vacunación en los terminales, con los procesos de detección oportuna de los casos, entre otras más. En algunos sitios, muchas veces para embellecer los municipios, se recogen los residuos que podrían acumular en líquidos y eso disminuye el impacto que puede tener la presencia de vectores un poco en mancomunión o en trabajo con los hoteles, con la hostelería, que ayuda también a disminuir este impacto en los entornos donde la gente va a quedarse. Excelentes recomendaciones, doctor. Yo creo que aquí todos están tomando nota atenta de todas las recomendaciones que está dando. Y una última pregunta antes de pasar a todo lo que nos han preguntado, doctor, y es, dentro de su experiencia, ¿qué medidas preventivas deberían reforzarse en destinos turísticos o regiones con alta afluencia de viajeros, como la que viene ahorita, para minimizar el riesgo de transmisión de enfermedades infecciosas? Pues teniendo en cuenta ya lo que nos ha comentado, pero ¿cuáles son esas que no, definitivamente no pueden faltar? Es una muy buena oportunidad. Todavía las personas, los niños de calendario A no han terminado sus jornadas escolares, que es casi como lo que dictamina oficialmente que las vacaciones de mitad de año inicien. Y es un momento oportuno, especialmente para los niños lactantes y para los niños menores de 5 años, revisar sus esquemas de vacunación. Lo segundo es tratar de documentarse de lo que pasa en los sitios donde van a viajar, lo que puede significar la necesidad, para poner solamente un ejemplo X, de si yo viajo a Girardot, recordar que Girardot es una ciudad que habitualmente está afectada por el dengue, y si está afectada por el dengue, tengo que utilizar repelentes, disminuir la posibilidad de tener contacto con el mosquito a través de, ya sea el uso de anteos, del uso de toldillos, o incluso la necesidad de limpiar los tanques y de asegurar que no haya acumulación de líquidos en los entornos donde vamos a residir. Lo tercero y no menos importante es identificarse con síntomas que pueden estar asociados a la situación de viaje y que si se hace la consulta oportuna puede ayudar a los servicios de salud a identificar casos que pueden convertirse en riesgos para otros sujetos dentro de otras poblaciones, como en el caso de sarampión o del mpox, o la posibilidad de que pueda haber una afectación grave de la salud, como en el caso de dengue o fiebre amarilla, como tú lo comentaste en tu presentación. Muchísimas gracias, doctor Franklin. Súper interesante. Aquí tenemos una cantidad de preguntas. Vamos a extraer solamente unas cuantas porque no creo que nos alcance el tiempo
para poder responderlas todas. Pero sí, hay algunas que me generan mucha inquietud y es el tema de las personas que no les gusta vacunarse. Entonces nos comentan que hay gente que no le gusta vacunarse y que ellos hacen el trámite correspondiente para realizar la debida vacunación, pero ¿qué hacen si no pueden obligar a las personas a vacunarse? Entonces preguntan en esos casos, ¿qué hacer? Yo solamente les recuerdo dos cosas, o sea, el hecho de decidir no vacunarse es un negocio para uno mismo, porque es un negocio, porque usted se coloca en el balance riesgo-beneficio. La mayoría de las vacunas están diseñadas no para evitar que usted le dé determinada infección, incluso que se pueda enfermar, pero sí para que tenga los peores desenlaces. Es decir, la mayoría de las vacunas protegen para las formas más graves de las enfermedades. Entonces usted está negociando. Si no quiere vacunarse, un poco por desinformación muchas veces, que a veces hay una culpa de nosotros como instituciones de salud, entienda la corresponsabilidad que significa esto. El Estado, de alguna manera, reconociendo la seguridad y la efectividad de las vacunas, está ofreciendo en su portafolio una serie de biológicos que pueden ser muy útiles para evitar el impacto en términos de enfermedad grave y muerte. Es usted el que decide. Lo segundo es, entienda que muchas de las vacunas, especialmente para niños, pueden ofrecer una defensa prolongada en los momentos donde puede ser más susceptible. Y progresivamente lo que estamos viendo es que se va a ir incorporando una serie de vacunas para otros grupos de población que lleva a la reflexión de la necesidad de estar protegiéndonos permanentemente, como es el caso de la influenza, como es el caso del neumococo 23 en algunos de los territorios de nuestro país, o como el caso del varicela, varicela zóster en algunos territorios muy delimitados del mismo. Entonces, un poco el llamado es eso, o sea, al final es un balance riesgo-beneficio que cada uno de nosotros como ciudadanos podemos tener. Y parte de eso es lo que puede significar el sufrimiento para nuestras familias, que yo tengo una enfermedad grave y la posibilidad de infectarme y transmitirle a otros o a mantener la transmisión de ciertas enfermedades. Así es, doctor, muchas gracias. Y yo creo que eso es como lo que sucedió en la pandemia. Está la vacuna y pues mucha gente decía, no, no me vacuno porque no está seguro, no es seguro, no está probado, no se hicieron todos los estudios y mucha gente asumió el riesgo. Asimismo, creo que nos pasa con todas las vacunas, creo yo. Aquí nos preguntan otra cosa, doctor, y es que si las fumigaciones que se realizan periódicamente sí son efectivas. Un poco la fumigación termina siendo temporalmente efectiva porque disminuye la densidad del vector, pero si yo mantengo los criaderos, que es en el caso del Aedes aegypti, que es el principal vector en nuestras ciudades, especialmente en los cascos urbanos más grandes, si yo mantengo el vector porque las larvas, los huevos y las larvas se mantienen en aguas limpias y tengo floreros, envases de gaseosa o de cerveza guardados y almacenados de manera inadecuada, llantas, latas, que muchas veces acumulan agua. Si no lavo los tanques de agua, si no me aseguro cuando yo llego a un sitio a visitar y que eso ocurra, pues va a mantenerse de alguna manera la infestación. O sea, no voy a liberarme de los mosquitos. La única forma de liberar los mosquitos es combinar las dos cosas, un manejo adecuado de esas zonas donde se puede depositar el agua y adicionalmente el hecho de la fumigación para matar los adultos y de alguna manera disminuir la densidad de esos mosquitos molestos. Así es, sí, señor. Muchas gracias, doctor. Nos preguntan por los ácaros, que qué producen los ácaros y que si Los, son vectores también. Los ácaros en general en Colombia no han reportado como transmisores potenciales de ciertas enfermedades. Sin embargo, per se pueden producir un brote y ese brote ser muy molesto. Y en algunas personas al rascarse, pues producir sobreinfecciones y esas sobreinfecciones pueden complicarse. Entonces, muchas veces solamente con el planchado de las sábanas y el planchado del colchón puede ser suficiente, pero en algunas ocasiones por el ámbito en el cual ocurren las medidas de control del polvo, especialmente y de la suciedad al interior de nuestros hogares, a veces no es tan fácil mantenerlo, porque en el ambiente natural
en los zapatos, en nuestras ropas, podemos estar acarreando de manera permanente estos ácaros. Aquí nos acaba de llegar una pregunta, doctor, y dice que en caso de haberme ya vacunado cuando era bebé, ¿es necesario realizarlo de nuevo? Tengo 27 años y viajo a Cúcuta. Y nos han llegado varias preguntas como esta. Si se vacunaron de niños, tienen que volverse a vacunar ahorita. Entonces, creo que están refiriéndose a la fiebre amarilla, que es la que se está en este momento irradiando más. Sí o sí, o sea, ni se le ocurra no vacunarse si usted se va a meter al monte, ¿sí? Si usted va a ir a la zona donde están ocurriendo los casos. La zona donde están ocurriendo los casos no es Ibagué, el casco urbano, no es el Espinal, casco urbano, sino son las zonas rurales muy cercanas al bosque de Galilea, en el Tolima. Si usted se va a meter en el monte en Putumayo, si se va a meter en el monte en el Ariari, si usted se va a meter en el monte en el Amazonas, si usted se va a meter en el monte en alguna de las zonas rurales de Nariño, que son las, y de Caquetá y de Huila, pues es muy posible que usted tenga mayor riesgo de tener fiebre amarilla. Entonces ahí sí o sí, vacúnese. Pero vacúnese antes, no vacúnese el día que se va a meter al monte. Si usted va a viajar a las zonas urbanas, no se preocupe, ¿sí? No se preocupe. Si usted va a viajar a la playa, no se preocupe. Pero si se va a meter al monte, no solamente esta zona, sino en cualquier zona del país, tenga esa precaución, vacúnese. Si usted se vacunó en algún momento de la vida, no necesita una nueva dosis, porque es una de las vacunas más efectivas en términos de mantener el volumen de defensas en el tiempo. Entonces, usted toda la vida tiene defensas contra. Si usted tiene mayor de 60, es mayor de 60 años, haga que lo valore el médico. Si usted tiene la intención de vacunarse y no tiene el recuerdo o la evidencia de que se ha vacunado, pero solo si se va a meter a esas zonas. De resto, no necesita vacunarse. Si usted va a viajar a San Andrés, no necesita vacuna. San Andrés no es una zona donde se pueda transmitir la fiebre amarilla, no tiene las condiciones naturales en el momento para que eso ocurra. Si usted se va a meter al monte porque tiene que regresar a su rancho, porque va a visitar a la familia, en esas zonas muy boscosas, muy cercanas a parques naturales o muy cercanas a selvas o a bosques de alguna manera todavía intactos, recuerde que tiene que vacunarse. Muchas gracias, doctor. Súper interesante. Además porque, perdón, además porque este tema de la fiebre amarilla en estos días ha estado en boga. Pues todos tienen muchas inquietudes, incluso todas las preguntas que nos están llegando es respecto a fiebre amarilla. Dice, doctor, si nos vacunamos hace 10 años y 60 y viajamos al Caquetá, una finca, necesitamos vacuna amarilla nuevamente. No la necesitan, ya les había respondido. Entonces, la protección de la vacuna de fiebre amarilla ya es de por vida, ¿sí? Si usted no tiene la evidencia de haberse vacunado, es preferible vacunarse, pero solo si usted se va a meter al monte. Nuevamente les insisto, si usted se vacuna y va a ir a Neiva, ahorita para las fiestas, ahí usted no tiene el riesgo. Si usted va a ir a Girardot, ahí no tiene el riesgo. Entonces no hay necesidad de que se revacune si existe alguna memoria de que eso haya ocurrido. Entonces, sí o sí, entienda, si usted se va a meter al monte en zonas por debajo de los 1.600 metros especialmente, vacúnese, pero antes, no el día que se va a meter al monte. Excelente, doctor. Yo creo que nos queda suficientemente claro. Em, ya creo que no hay más preguntas. Los otros ya son como muchos comentarios. El tema de la parte rural, de que llegue la vacunación allá es un poco complicado. Nos comentaban que es difícil hacer llegar las vacunas a las partes rurales, pero hay muchas instituciones que hacen la gestión, pero hay otras que no alcanzan a hacer la gestión. Pero entonces ahí para esta población rural, que además es como la más susceptible para muchas enfermedades, ¿qué podemos hacer con estas personas? Para Promoción, la población educación es importantísimo. O sea, rural. una cosa es que parte de la reflexión que hace el gobierno nacional actual es la necesidad de resolver una deuda histórica que se tiene con los territorios más distantes de los servicios de salud. Creo que en el diagnóstico, en eso todos estamos de acuerdo. Entonces, gran parte del ejercicio que entiendo ha tratado de mover el gobierno nacional es poder responder a esa necesidad de llegar nuevamente con ejercicios de vacunación casa a casa o con puestos móviles de vacunación
o con puestos de barrera para poder impedir que las personas ingresen a ciertos sitios donde se sabe que hay una circulación activa si no reciben la vacunación previamente. Entonces creo que ese es el escenario natural, o sea, creo que tenemos que retornar a una atención primaria reforzada, a una atención primaria que llegue incluso a las zonas más deprimidas de nuestras grandes ciudades. Es indudable que eso es así. Alguien preguntaba dentro de las preguntas del chat, discúlpame que me tome la palabra, y es, ¿dónde Tranquilo. pueden consultar un mapa alrededor de dónde sucede? Entonces recuerden una cosa, parte de la historia natural de la fiebre amarilla en Colombia es que la fiebre amarilla tiene dos formas de transmisión o dos escenarios de transmisión. Un escenario que se llama urbano, que hace más de 100 años, casi 100 años no sucede en el país, y un escenario selvático o de bosque. Lo que ha sucedido hasta el momento es un escenario de ese entorno entre el bosque y la selva. Entonces, en zonas donde había altísimas tasas de vacunación, algunos pocos personajes se metían a esas zonas y en esas zonas lamentablemente había circulación del virus sin tener vacuna, a pesar de que ya sabían que eran zonas de riesgo. Pero nuevamente, no es la ciudad de Mocoa, no es la ciudad de Mocoa, es meterse al monte, no es la ciudad de Florencia, es la selva, no es Granada, es la selva o el bosque, no es el Ibagué, es el bosque de Galilea. Entonces, en esas zonas es donde se presenta y hay unos antecedentes históricos de ocurrencia de casos. Son esos antecedentes históricos? La Sierra Nevada de Santa Marta, el bosque, el Catatumbo, el bosque, ¿sí? Nuevamente, o sea, son zonas donde uno va a tener un contacto natural estrecho por debajo de los 1.600 metros especialmente. Entonces, esas son las zonas donde más debe ser la preocupación. Obviamente que ante la oferta de vacunación, como no sabemos si la vacuna pueda estar en el mismo nivel de oferta, en el momento que usted se la ofrezca, piensen en tomarla, si no sabe su antecedente de vacunación. Si usted tiene el antecedente de vacunación, hagan que le registren su carnet para que usted pueda tener de alguna manera esa dosis registrada de manera permanente en mi vacuna. Perfecto, doctor, muchísimas gracias. Yo creo que ya, ya hemos explorado bastante y hemos abusado además del tiempo del doctor y de su experiencia. Además, muchísimas gracias, doctor. De verdad que muy importante la experiencia que usted tiene y que nos ha compartido hoy. Yo creo que sus datos son relevantes en todos los territorios, rurales, urbanos. Aquí hay mucha gente conectada de toda Colombia y lo hemos visto en todo lo que nos han escrito y todas esas recomendaciones que nos dio el día de hoy, toda esa sabiduría que nos compartió. Yo creo que le agradecemos inmensamente desde Así Vamos en Salud y desde las poblaciones que nos acompañan hoy. Muchísimas gracias, doctor. No, con mucho gusto. Igual estaremos atentos si necesitan a resolver alguna pregunta. Y nuevamente insistirles, no estamos en una situación calamitosa en la cual todos tengamos la fiebre amarilla, sino es una situación todavía relacionada con un escenario que llamamos nosotros el entorno en el cual una enfermedad que ocurre en la selva, que ocurre en el bosque, donde no transitan habitualmente seres humanos, en el momento en que el ser humano irrumpe, sea porque tala para cultivar y de alguna manera trae lo que tiene la selva para este lado y se mete a ese entorno, pues va a facilitar que esas enfermedades que antes estaban confinadas a esas zonas selváticas o boscosas empiecen a afectarnos a todos. Obviamente que el camino para llegar a afectarnos a todos es un camino largo, no es imposible, pero es un camino largo. Sao Paulo, la ciudad en Brasil, lleva ya casi 8 años enfrentando múltiples brotes de fiebre amarilla que han venido desde las zonas más boscosas y se han venido acercando un poco por la lentitud que pueden tener los programas de vacunación, precisamente a una de las últimas preguntas que hacías sobre ser vacunación en los espacios rurales. Entonces, ese ha sido siempre un problema y en Colombia igual puede ser una dificultad operativa porque muchas veces llegan a una vereda, las casas están vacías, las personas no atienden los llamados de vacunación y cuando van a las casas muchas veces dicen, no, yo me vacuno después o los servicios de vacunación no tienen la capacidad de volver a esas casas vacías para ver si se habitaron y eso significa un esfuerzo incansable, o sea, algo que tiene que repetirse y repetirse de manera permanente.
Bueno, muchísimas gracias, doctor Franklin, Nora, por este espacio, a todas las personas que se conectaron con nosotros en este seminario, muchas gracias por acompañarnos. Sé que fue muy enriquecedor, que aprendimos bastante. Les recuerdo que este seminario quedará en nuestro canal de YouTube de Así Vamos en Salud y les seguiremos contando de los siguientes seminarios que vamos a realizar para nuestra estrategia de salud en Facilito. Muchas gracias a todos por estar acá conectados. Una feliz noche.